de estimación y control 1. Antes, quería recordarles a los presentadores que tienen 5 minutos para presentar su trabajo en forma resumida, y luego habrá 5 minutos de preguntas. Les ruego a todos respetar los tiempos, así podemos terminar la sesión sin demoras. Para las preguntas es conveniente que utilicen el icono que está al lado de la camarita de video, del icono de video, es levantar la mano, porque eso va a generar una lista, y yo les voy a ir dando la palabra en forma secuencial. Les pido a todos, por favor, que tengan apagado video y audio y que lo habiliten, bueno, obviamente para presentar o para hacer la pregunta en el momento que les he indicado. Bueno, vamos a comenzar con el primer tajo, que es Multi-Rotor Fault Detection Based on Supervised Learning, que lo va a presentar José Ignacio González Echemaite. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. ¿Están viendo la pantalla ya? ¿La presentación? Ya se ve, sí. Bueno. Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de este trabajo, detección de fallas en multirotores, basada en aprendizaje supervisado. Mi nombre es José González Echemaite. Este trabajo fue realizado en colaboración con Claudio Pose y Juan Giribet, bajo el marco de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En esta investigación se encaró el problema de buscar la detección de fallas en multirotores mediante un enfoque alternativo, que es el aprendizaje estadístico. Particularmente, se utilizó el método Random Forest. Para este tipo de soluciones, necesitamos datos que tengan suficiente información de los distintos tipos de fallas y de maniobras. Por esto, fue necesario desarrollar un simulador para poder dejarlos. No solo por la cantidad necesaria, sino porque había que asegurarse, de cierta forma, de incluir todos estos patrones. Para realizar distintas pruebas, se tomó como base un vehículo hexacóptero de 6 rotores, que fue el que mejor condicionado estaba cuando cerró la facultad por la pandemia. Las variables que se toman para detectar las fallas son los 3 ángulos de orientación del vehículo, pitch y yaw, y las fuerzas de comando que van del controlador a los motores. No son las fuerzas reales en los motores, ¿no? Las fuerzas reales en los motores son las que estamos queriendo inferir si se encuentran en falla o funcionando en modo nominal. Algunos parámetros aleatorios que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar estas simulaciones fueron torques producidos por los vientos, vibraciones en los sensores a bordo del vehículo, algunos desbalances que pueden haber en la distribución de la masa y diferencias en la eficiencia de los motores. Una vez que se generaron las simulaciones, se prepararon distintas configuraciones para entrenar clasificadores del tipo Random Forest. Por un lado, se utilizaron distintas frecuencias para muestrear los datos en tiempo real, y por otro, como para captar la dinámica del vehículo es necesario incluir mediciones pasadas de las variables, se ha formado una ventana de muestras de estas variables. Y el ancho de la ventana es justamente lo que puede ser ajustado. Entonces, para optimizar la detección de fallas, se realizó un barrido de estos dos parámetros de forma empírica, teniendo en cuenta también el costo computacional que está asociado a cada uno de estos clasificadores. Bueno, en esta tabla van a poder ver algunos de los resultados que obtuvimos de las pruebas que se hicieron sobre un conjunto de datos simulados. Como no se pudieron correr las pruebas sobre la computadora que se utiliza normalmente a bordo del vehículo, lo que se hizo fue calcular un tiempo relativo de la clasificación utilizando como referencia uno de los clasificadores que para este caso utilizamos el de frecuencia de muestreo de datos de 100 Hz y ancho de ventana de 6 muestras. También se calculó un costo computacional que está relacionado a la frecuencia con que se muestran los datos, porque los detectores que trabajan a menor frecuencia tienen más tiempo entre muestras a medida que van llegando
para realizar el procesamiento. Entonces, en esta columna se hizo ese cálculo. Bueno, luego se probaron algunos vuelos reales que teníamos registrados con anterioridad. En este, por ejemplo, que se indució una falla en el motor 3, se puede ver la performance de 3 clasificadores distintos que trabajaban que mostraban los datos a 100 Hz. Este tiene un ancho de ventana 3, este tiene un ancho de ventana 9 y este tiene un ancho de ventana de 15. Se puede ver que en los 3 casos la detección y la identificación de la falla es correcta, con un retardo promedio de 250 milisegundos una vez ocurría la falla. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al tiempo y a la calidad en la detección. En este otro vuelo, que es un vuelo largo de duración sin fallas, hay una secuencia de maniobras cada vez más agresivas. Vemos la salida de 3 clasificadores que muestran los datos con distintas frecuencias. Este muestra los datos a 50 Hz, este muestra los datos a 100, y este muestra los datos a 200 Hz. Acá lo que se ve es que la performance mejora cuando disminuye la frecuencia de mostrar los datos. Eso se puede ver en parte a que se está filtrando ruidos que hay en los instrumentos de medición de los datos, que son de mayores frecuencias, la correspondiente muestreo de los datos. Estos filtros, se pueden ver estos datos positivos, que son picos esporádicos de detección, que podrían ser filtrados en una etapa posterior para evitar falsas detecciones, teniendo en cuenta de que esto le agrega un costo adicional al tipo de detección. Bueno, esta fue una breve presentación de nuestro trabajo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y ahora si quieren hacer algunas consultas o también después pueden contactarnos a este mail para si desean una respuesta más explayada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias José Ignacio por la presentación. Bueno, las preguntas ya las pueden hacer los que estén interesados en ello. Sí, Hernán, podés hacer tu pregunta. Sí, yo vi que al principio mencionaste un algoritmo de Random Forest. Yo no tengo idea lo que es eso. ¿Me podés explicar más o menos a qué te referías? Bien. Random Forest es uno de estos algoritmos de aprendizaje estadístico que toman una cantidad de datos de información de vuelos simulados en este caso, y toman estos datos, y lo que intentan es formar un conjunto de árboles, y cada árbol es un conjunto de decisiones binarias, ¿no? Son muchos árboles distintos, donde un solo árbol se encarga de intentar distribuir en sus hojas las muestras asociadas, separar las fallas de cada motor en hojas distintas y las maniobras en hojas separadas. Entonces, de esta manera, lo que pasa en tiempo real, cuando entran muestras de las variables en tiempo real sobre el algoritmo, se hace una búsqueda binaria sobre estos árboles para intentar detectar en qué tipo de hojas nos encontramos y en base a la hoja esa decir, bueno, estamos en presencia de una falla o estamos en presencia de una maniobra. Eso se está ejecutando cada, si es el caso de 200 Hz, cada 5 milisegundos se hacen esos recorridos en los árboles y por último se toman el voto de todos estos árboles y se promedia. De esa manera se tiene mejor robustez. No es el voto de un solo árbol, sino el de muchos que termina decidiendo la detección del voto. ¿Te responde la pregunta eso? Sí, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Y entonces pasamos al siguiente trabajo. El trabajo que sigue es Purity and Supersaturation Model-Based Estimators for Sugar Crystallization Last Stages. Y lo va a presentar Humberto Morales. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Estoy compartiendo. ¿Se observa ya? No se ve todavía la pantalla. Comparto pantalla.
¿Se observa? No todavía. Compartir pantalla. Ahora se ve la pantalla. Estoy, bueno, ahí se Ahí, observa la ahora sí. presentación. Sí, sí, sí. Ahí arranco. Bueno, buenos días. En el día de hoy estaré presentando el trabajo titulado and Supersaturation Model Based Estimator for Sugar Crystallization as State. Los autores pertenecemos al Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan. Les habla Humberto Morales. Este trabajo aborda la estimación de variables en la cristalización, en el proceso de cristalización de la industria azucarera. El proceso de fabricación de azúcar es sumamente complejo, atravesando por diferentes subprocesos o subetapas. El subproceso sobre el cual trabajamos en esta investigación es la cristalización. En este subproceso, a partir de las materias primas incorporadas a él, se produce y se hace crecer el grano del cristal de sacarosa que finalmente es separado mediante centrifugación de su miel madre, obteniéndose lo que conocemos como azúcar comercial. La cristalización se considera una operación unitaria de transferencia de masa y evaporación. Además, es la etapa más delicada de todo el proceso de fabricación de azúcar y su objetivo es producir y desarrollar los cristales sólidos de azúcar. Tiene lugar en evaporadores de múltiple efecto, denominados tachos. Ocurre a través de múltiples etapas para garantizar la agotabilidad de la sacarosa, es decir, el aprovechamiento máximo de las... Perdón, Humberto, no se ve ya la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. Ahora vemos la pantalla, falta la pestaña. Ahora sí. No sé si es cuando avanzo. ¿Se observa cuando estoy cambiando? No sé Sí, Sí. Humberto, si podés presionar donde dice ocultar, ahí, donde dice está compartiendo tu pantalla, ocultar, así no te molesta. Eso. Listo, disculpen el inconveniente. ¿Se observa que está avanzando? Sí. No sé dónde me quedé. Tendría que... Hasta ahí habías arrancado. Bueno, decía, este trabajo se dedica a la estimación de variables en la industria azucarera. El proceso de producción de azúcar es sumamente complejo y atraviesa por diferentes etapas o subprocesos. La cristalización es el subproceso sobre el cual trabajamos. En la cristalización, a partir de las materias primas incorporadas a dicho proceso, se produce y se hace crecer el cristal de sacarosa, que finalmente se separa mediante centrifugación de su miel madre, obteniéndose como el azúcar comercial. La cristalización se considera una operación unitaria de transferencia de masa y evaporación. Además, se considera la etapa más delicada del proceso de producción de azúcar y su objetivo es producir y desarrollar cristales de azúcar que además ocurren en evaporadores de múltiple efecto, denominados en la industria azucarera tacho. Transcurre a través de múltiples etapas para garantizar la agotabilidad de la sacarosa, es decir, del azúcar que está disuelta de los cristales en estas mieles con que se trabaja. Nuestra investigación se enfoca en la tercera etapa. La fuerza motriz del proceso de cristalización es la sobresaturación, porque la cristalización solo va a tener lugar en soluciones sobresaturadas. Se considera que una solución está saturada cuando disuelve en ella todo el soluto posible. La zona de operación del proceso de cristalización es esta denominada zona intermedia.
donde se garantiza la formación y crecimiento del cristal de sacarosa y se evita el falso grano. La principal dificultad de la cristalización es que la sobresaturación, como variable fundamental, además de otras, no se puede medir, por lo tanto, debe estimarse a través de otras variables medibles. Acá, en esta tabla, se citan algunos valores propuestos para esta zona intermedia. Bueno, la propuesta de esta investigación fue tomando como punto de partida el modelo propuesto por Bennett y colaboradores. Dicho modelo está dedicado a la tercera etapa de la sobresaturación, de la cristalización, y no modela la sobresaturación directamente. Bueno, a partir de la literatura y de que la sobresaturación se considera una función multivariable de los parámetros de calidad del licor madre, su concentración, temperatura y pureza, se desarrollaron... Perdón, Humberto, se ve no avanzaste en la diapositiva. Quedó en la diapositiva 2. No sé por qué no avanza. ¿Se ve ahí, señor? ¿Verdad? Sí, la 2 se ve, sí. La 2, Estabas hablando de una tabla. Sí, la 3 se observa ahí. Sí. No sé por qué cuando estoy presentando no avanza, no... Bueno, 2. Estamos, la 2 la vimos. Sí. 3. Ahí se ve la 3, sí. Bueno, regreso acá. Decía que la sobresaturación, la cristalización, que es el proceso sobre el cual trabajamos, se considera una operación unitaria de transferencia de masa. Es la etapa más delicada del proceso. Su objetivo es producir y desarrollar cristales sólidos de azúcar. Tiene lugar en generadores de múltiples efectos denominados tachos. Ocurre en múltiples etapas. Una primera etapa está dedicada a la producción de cristal y las siguientes etapas al crecimiento y desarrollo. Y la fuerza motriz es la sobresaturación. 4, ¿se está viendo? Ahí se ve la 4, sí. La zona de operación del proceso se denomina, es la zona donde la sobresaturación es la principal variable del proceso, toma valores entre 1.15 y 1.40 aproximadamente, según los valores recomendados por diferentes autores. Esta zona garantiza que se forme el cristal de sacarosa y que crezca, evitando la formación del falso grano, que es un efecto indeseado en el proceso, pues provoca pérdidas económicas y dificultades en las etapas posteriores. Diapositiva 5. Sí, se ve. Disculpe la pregunta. Está bien. Como punto de partida del modelo propuesto por Bennett y colaboradores, este modelo se dedica, está propuesto para la cristalización en la tercera etapa y no modela saturación, por lo que la propuesta fue completar este módulo con una ecuación para estimar la sobresaturación. Bueno, finalmente llegamos a esta ecuación de acá abajo, que es mediante la cual vamos a estimar la sobresaturación. En dicha ecuación se necesitan conocer los parámetros M, B y C, que son parámetros de calidad del licor madre. La pequeña tabla acá muestra los valores propuestos en la literatura. Ahora, para caña, Rosa propone estos valores acá, los últimos valores de la tabla, y Crestani en una investigación los cita como que son los valores más adecuados cuando se trabaja con soluciones de sacarosa de caña, aun cuando se conoce, se pueden determinar en laboratorio. Por lo tanto, como punto de partida, vamos a tomar estos valores para evaluar la ecuación propuesta. Diapositiva 6. Muy bien, sí se ve. Bueno, tomando como punto de partida los valores de los parámetros de calidad del licor madre M, B y C propuestos por Lajo, evaluamos entonces esta ecuación para estimar que estamos proponiendo con dos modelos teóricos. Un modelo a partir de las tablas de Thiem y el modelo ICUNSA. ICUNSA es el organismo oficial que rige los métodos de cálculo para la industria azucarera.
Bueno, acá con los parámetros propuestos por la se observa en negro la evaluación de la ecuación que proponemos, en azul el modelo y bueno, acá se observa la diferencia. Entonces lo que hicimos fue que tomamos datos de los trabajos, datos reales de procesos propuestos por Bennett y se ajustó acá por Markov, se usó un algoritmo de ajuste y obtenemos un nuevo juego de parámetros cercanos a los del ajo, pero que presentan una mejor performance en la estimación de la sobresaturación. Acá mostramos los errores de modelado, usando los parámetros por ajo y los parámetros que ajustamos. Como se observa, el error en valor absoluto es menor con nuestros parámetros. Diapositiva 7. ¿Se observa la 7? Me cortó. No, no se observa la 7. Se observa la 6 todavía. 7. No, sí, sigue viéndose la 6, Humberto. Ahí hay un retorno, qué bárbaro. Ahora La sí. 7, que es la última. Bueno, acá se muestran simulaciones realizadas dedicadas a la segunda y tercera etapa con diferentes valores de condiciones iniciales en el proceso y diferentes flujos. Al final se observan las acciones de control aplicadas y esta última gráfica muestra la ecuación que se propuso para la empresa, que fue otra variable estimada, y su evaluación con algunos valores de laboratorio. Bueno, hasta acá la presentación. Preguntas, disculpen, ¿qué más se vio? Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Humberto, por la presentación. Dado los inconvenientes y los retrasos, creo que sería conveniente posponer la parte de preguntas. Aquellos que estén interesados pueden contactarse con el autor para hacer su pregunta. Lo que vamos a hacer es pasar al siguiente trabajo, que es diseño e implementación de un extractor de video, radar y tracking, y la presentadora es Nélida Galvez. Buen día. Buen día. Buen día, se escucha bien. Soy la doctora Nélida Galvez, directora de un proyecto de investigación y desarrollo denominado Extractor de Video, Radar y Tracking. Bueno, voy a apagar el video, así paso a compartir. Ahí se ve la diapositiva correctamente. Sí, se ve la diapositiva. Formo parte de un equipo de investigación integrado por investigadores de la Armada Argentina y de las universidades cercanas a la base naval Puerto Belgrano, como son la Universidad Nacional del Sur, como son la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, el extractor de video, radar y tracking es un sistema integrado de software y hardware y su principio de funcionamiento se basa en la detección y el posterior seguimiento de objetos de interés, como pueden ser embarcaciones, aeronaves, en forma simultánea y automática dentro de un área, lo que permite brindar al usuario toda la información acerca de estos objetos detectados, como pueden ser el rumbo en el cual se desplaza, la velocidad, aceleración, etc.
El principal objetivo de desarrollo es el de dotar a las unidades de la Armada Argentina de un sistema propio que tenga un bajo costo de fabricación y que se pueda instalar en las unidades de la flota de mar de la Armada Argentina, en tantas unidades como sea posible. Este sistema también tiene la posibilidad de interrelacionarse con otros desarrollos, como son los sistemas de comando y asesoramiento táctico, con el fin de proveer información al operador de los objetos detectados y su seguimiento. Es la actualización de un sistema anterior que se realizó sobre una base de un clúster de DCPs, de procesadores digitales de señales. Consiste en una etapa de adaptación de las señales provenientes del radar, una etapa de adaptación y aislación para proteger a los sistemas a los cuales está conectado, y además tiene una etapa de captura de la señal radar, procesamiento, un hardware en hardware y procesamiento en software. Las señales provenientes del radar son, por un lado, las señales de sincronismo, que estas señales son las que nos permiten ubicar la posición de los objetos detectados en una pantalla en forma polar, y la señal de video que contiene la información de los objetos detectados. Antiguamente este proceso se realizaba por un operador visualizando los destellos que aparecían en la pantalla radar. Actualmente ese proceso se realiza en forma automática. El proceso de detección tiene la función de discriminar los objetos de interés, los que nos interesa detectar, del entorno marino. El entorno marino que puede ser debido al oleaje, a nubes, tormentas, en fin, todo este entorno se denomina clúster, todos los retornos no deseados se denominan clúster. Este proceso de detección está basado en el criterio de Neyman-Pearson, del cual se deriva el detector en rango, cuyo nombre que se utiliza es CIFAR, y la función es comparar una celda de referencia con un umbral y dar a su salida un 1 o un 0 en caso de que haya detección o no. Este proceso se realiza en este sistema sobre un dispositivo de hardware denominado FPGA, sobre un módulo de desarrollo. Y lo que se consigue es, luego de la conversión analógica digital, donde cada muestra proveniente del conversor analógico digital tiene 14 bits, cada muestra se convierte en un bit, un 1 que corresponde a las detecciones y un 0 que corresponde a no detección. Entonces, con este proceso desarrollado sobre la FPGA, se puede disminuir notablemente la cantidad de información a transmitir. El resto del proceso se realiza sobre un host o una computadora principal, donde se hace, por un lado, se transmite esta información en una palabra de 32 bits y se implementa en el host la segunda parte del proceso de detección, que se hace en azimut. Bueno, también se trata de
registro de desplazamiento que en este caso se hace en forma bidireccional. Utiliza un criterio que se denomina M sobre N. Si en un conjunto de muestras M son, se determina que en ese conjunto de muestras o en esa ventana de detección hay un plot. Este plot pasa al módulo de seguimiento, el cual hace un proceso recursivo para en cada giro del radar obtener información del desplazamiento del objeto y utiliza para tal fin el filtro Kalman. Luego se implementó en este sistema una interfaz gráfica que facilita al operador la visualización de los objetos de interés y brinda toda la información posible de las detecciones, como así también permite incorporar parámetros para modificar los algoritmos de detección y de seguimiento. Hemos trabajado, hemos logrado obtener algunos resultados con un sistema de un simulador de señales radar que utiliza un modelo de clúster de tipo Weibull con un blanco simulado también de tipo Swirling. Se puede apreciar en la ventana el objeto de interés y la salida del procesador CIFAR con algunas falsas detecciones, y finalmente la salida de la Moving Window, que también tiene una función de filtrar estas falsas detecciones. Bueno, el sistema se encuentra en una etapa avanzada de procesamiento y se pretende a futuro hacer más pruebas con el simulador de señales radar, como así también pruebas con señales reales en las, digamos, en un buque de la Armada. Bueno, finalizo aquí mi exposición. Bueno, muchas gracias Nélida por la presentación del trabajo. Queda tiempo para una sola pregunta, si la hay, y por favor que sea breve la pregunta y la respuesta. Bueno, dado que aparentemente no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente trabajo. Metodología de estimación en tiempo real para un sistema de almacenamiento supercapacitor, batería de ion litio en vehículos eléctricos. Lo va a presentar Pedro Fornaro. Buen día. Ahí se escucha bien, sí, se ve la pantalla también, veo. Sí, sí, perfecto. Bueno, para evitar problemas, directamente voy a evitar el PowerPoint y vamos directamente al PDF. Bueno, gracias por la presentación. Buen día a todo el mundo. Como recién dijeron, yo soy Pedro Fornaro, junto con Paul Puleston y Pedro Batallotto del Instituto Lacey de la Facultad de Ingeniería con dependencia de la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET. Vamos a presentar esto muy brevemente, así que cualquier duda que tengan después no duden en consultarlo. Este trabajo que es una porción de un trabajo más amplio en el que hemos estado trabajando este último tiempo. Como pueden leer en el título, lo presentado es una metodología de estimación de parámetros para un sistema de almacenamiento de energía basado en supercapacitores y baterías de ion litio, para estimar en tiempo real los parámetros de este sistema de almacenamiento pensado para funcionar en vehículos eléctricos. Así es que, yendo ya derecho al problema, lo primero que se hace es suponer, para poder identificar los parámetros, un tipo de modelo,
En este caso trabajamos con algo que se ve muchísimo en la bibliografía, que es un modelo de parámetros eléctricos. Pero, y ahí pongo un pero, la primera diferencia es que estamos planteando que todos los parámetros del sistema, es decir, las capacidades y resistencias que pueden ver acá, vamos a suponer que pueden ser lentamente variantes. Esto, por un lado, nos va a dar flexibilidad a la hora de poder predecir, por ejemplo, el envejecimiento de los módulos, entre una de las primeras ventajas. Y después, por otro lado, también nos va a permitir, mejor dicho, predecir, seguir el comportamiento de ciertas no linealidades de estos módulos de almacenamiento de energía. ¿Cómo vamos a realizar la estimación? Bueno, de este sistema se pueden escribir las ecuaciones lineales de parámetros variantes en el tiempo, como ven acá a la izquierda. Por simplicidad del argumento T lo omitimos. Pero no vamos a utilizar estas ecuaciones, sino que vamos a realizar una transformación y llevamos el sistema a la forma canónica generalizada de Fliess. Esta se obtiene muy sencillamente definiendo el primer estado como la salida y los demás estados como las sucesivas derivadas de la salida, hasta llegar a la derivada enésima del estado, la cual queda escrita como una ecuación lineal en los parámetros desconocidos del sistema. Esto es importante porque, como principal ventaja, tiene que, al poder extraer del sistema una ecuación lineal en los parámetros, podemos utilizar un algoritmo clásico, como es, por ejemplo, una regresión lineal, es decir, mínimos cuadrados. Como además, en este caso, no hay que olvidarse que estamos trabajando con parámetros variantes, el algoritmo de mínimos cuadrados, que acá ven las tres ecuaciones, lo utilizamos con un factor de olvido. Bueno, entonces, dado que hay muchísima bibliografía respecto a cómo funcionan los mínimos cuadrados, no voy a detenerme demasiado en estas cuestiones, pero sí en algunos aspectos que hemos resaltado o que hemos destacado que se pueden hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, de la demostración de la convergencia teórica del algoritmo, puede extraerse, por un lado, podemos encontrar una cota vamos a encontrar un tiempo, mejor dicho, dentro del cual podemos asegurar que los parámetros convergieron. Y esto, bueno, cualquier duda después me preguntan, pero vamos derecho a la metodología propuesta, para que no me quede sin tiempo. La metodología que está propuesta en el trabajo es como sigue a continuación. Por un lado, tenemos que analizar la llamada persistencia de la excitación. La persistencia es una condición de identificabilidad clásica en identificación de sistemas, la cual hace referencia a si existe suficiente información en las señales de entrada como para que el algoritmo de estimación converja. Entonces, muy brevemente, cuando vemos que hay suficiente persistencia en la señal de entrada, entonces comenzamos a estimar y detenemos la estimación en el momento en el que detectamos que la persistencia cae por debajo de un umbral. Nuevamente comenzamos a estimar cuando la persistencia supera un determinado umbral también previamente diseñado. Entonces, ¿qué pasa al aplicar esta metodología en el sistema de almacenamiento que originalmente planteé? Y suponiendo que los sistemas de almacenamiento, tanto los supercapacitores como las baterías, son excitados con un perfil de corriente realista, es decir, un perfil de corriente extraído de un perfil de conducción vehicular. Es decir, un perfil como el que pueden ver en pantalla, en el que se ve en el transcurso del tiempo cómo evoluciona la velocidad de un determinado automóvil. Entonces, al aplicar un perfil de corriente realista y además suponiendo para los parámetros una determinada variación temporal, acá directamente vemos los resultados. Para las resistencias del modelo se supusieron variaciones lentas y para las capacidades principales, tanto del supercapacitor como para la batería de litio, se supusieron no linealidades que permiten describir las clásicas curvas no lineales entre la tensión de circuito abierto de las baterías y el estado de carga de las mismas. Entonces, lo importante o lo que destacamos es que a partir de poder realizar estos seguimientos de los parámetros del sistema, se pueden realizar dos cuestiones. Por un lado, para una muestra de 22 minutos o 1370 segundos, como pueden ver acá,
No tiene demasiado sentido pensar en el envejecimiento de los módulos, así que no lo muestro, pero sí en la estimación del estado de carga. Es decir, cuánta carga tienen disponible los módulos de almacenamiento. Vemos acá arriba, en la primera figura, la estimación del estado de carga de los supercapacitores y debajo la estimación del estado de carga de la batería de litio. Las estimaciones se realizan cada 0,5 segundos y tienen un pequeño delay, puede verse, debido al factor de olvido que es de aproximadamente 1 segundo, 1 segundo y medio. Entonces, ya directamente a las conclusiones, marco los 3 aspectos más importantes del trabajo. Por un lado, presentamos una metodología para un sistema de almacenamiento pensado para vehículos eléctricos, y por esto trabajamos con señales realistas extraídas de perfiles de conducción vehicular. En este caso mostramos los resultados del UDDS, pero tenemos resultados con distintos perfiles. El UDDS es un perfil de conducción urbano, pero también hay perfiles rurales, de autopista, etc. Y por otro lado, además, un punto importante es que el hecho de que los sistemas de almacenamiento sean modelados con circuitos eléctricos, esto hace que, y además que los parámetros son variantes en el tiempo, nos permite realizar un adecuado seguimiento del estado de carga y de salud, a pesar de que, esto lo pueden ver en el trabajo con más detalle, algunos de los parámetros del sistema, como mencioné recién, la capacidad principal de la batería de litio y la de los supercapacitores, tienen variaciones en realidad que son no lineales. Así que esto sería todo, así que muchas gracias por su atención y cualquier duda escucho sus consultas. Bueno, muchas gracias Pedro por la presentación. Pueden hacer las preguntas. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas como mucho. Sí, Juan Carlos, tu pregunta. Juan Carlos Gómez. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Te quería preguntar cómo cuantificás la persistencia de excitación. Porque vos, por lo que entendí, solo actualizás la estima cuando hay persistencia de excitación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuantifico? Bien. Permítanme un segundo dejar de compartir y compartir el video grande, porque eso se extrae de la demostración de la convergencia del algoritmo, que no lo mencioné, no es un detalle menor. El algoritmo planteado es un algoritmo continuo, es un algoritmo discreto. Entonces, no encuentro la opción para dejar de compartir. Vos calculás los autovalores de la matriz de coherencia. Exacto, exacto, sí, precisamente. Lo que tiene de Por eso importante haber trabajado con perfiles de conducción realista es que lo que en realidad tratamos con muchísimos perfiles, pero mostramos uno solo, es que se cumple que el mínimo autovalor de la matriz de covarianza es positivo, es decir, se cumple que es positiva definida la matriz de covarianza cuando el automóvil está conduciendo. Sobre todo para un buscando presentación. No, está bien, yo lo que te preguntaba es que vos necesariamente tenés que hacer un cálculo de autovalores en forma con una ventana, Sí. digamos. Exacto. Sí. ¿Eso no es muy intensivo? No, no resultó, es una buena pregunta, sí. No resulta ser intensivo. Por un lado, porque las tres ecuaciones del... A ver, vamos a... Las 3 ecuaciones que necesitamos para correr el algoritmo, el RLS, una de ellas es precisamente la de la que viene a ser análoga a la matriz de covarianza, ¿no? Y directamente de ella le extraemos el mínimo autovalor. A ver, ya la disponemos la ecuación y directamente esto lo corremos en un link. Porque a lo mejor podrías hacer una descomposición en valores singulares, porque ya los tenés ordenados, porque si no también tenés que ordenarlos después. Porque hay value de composition no te aparecen ordenados. Sí, sí, puede ser. Entonces, a lo mejor podés... Escucho, sí. Digo, a lo mejor podés reemplazar el cálculo de autovalores por valores singulares, digamos, para que no sea, facilitarte un poco las cuentas. Es una sugerencia. Sí, sí, gracias. La ventaja que tenía, en nuestro caso,
no nos metimos ahí porque no encontramos que fuera un problema, es decir, no era computacionalmente pesado, digamos. Pero es una buena opción. Y además, lo que encontramos es que tener el cómputo del mínimo autovalor nos permite definir una estimación para el tiempo de convergencia. Esa era la otra ventaja que tenía. Es decir, lo que estamos diciendo es que una vez que comenzamos a estimar, porque este mínimo autovalor supera un determinado umbral, entonces podemos asegurar que los parámetros convergen en menos que un determinado tiempo. Esa era la otra ventaja que le encontrábamos también a utilizar el autovalor directamente. Entiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la presentación. Vamos a pasar al siguiente trabajo. Es The Direct Lyapunov Condition for Strong Uniform Stability of Impulsive Systems, y lo va a presentar Hernán Aimovich. Bueno, me había olvidado de desmutear el micrófono, cosas que pasan. Se ve ahí, a ver si... Sí, disculpen, se ve perfecto, sí, se ve. Voy a ver si lo puedo poner en modo presentación. Espérenme, disculpen. Ahora sí, ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias, José Luis. Este es un trabajo justamente en colaboración con José Luis, quien me acaba de presentar. Se trata de una condición directa de Lyapunov para la estabilidad de sistemas impulsivos. Entonces, como obviamente todos saben, la estabilidad es una propiedad que tiene que acompañar a toda solución de un problema de control. No es lo único, pero es la base, digamos. Y para ser útil, la estabilidad tiene que proporcionar algún grado de robustez frente a pequeñas incertezas o perturbaciones. Para sistemas impulsivos con entradas, ¿qué son los sistemas impulsivos? Son sistemas que evolucionan de manera continua, pero existen instantes de tiempo aislados donde pega saltos la evolución, ¿no? Yo digo que es un sistema con hipo. Bueno, para estos sistemas la estabilidad del sistema con entrada nula no garantiza ningún tipo razonable de robustez en el caso de que la entrada no es nula. Porque una entrada que sea pequeña en magnitud o incluso en energía puede desestabilizar el sistema. Y hemos dado ejemplos para mostrar esto a lo que nos referimos, ¿no? Esto es algo que en sistemas que evolucionan continuamente no se da. Cuando uno tiene hay muchos resultados conocidos, y cuando uno tiene la estabilidad en un sistema que evoluciona continuamente con entrada nula, hay una robustez para pequeñas entradas. ¿Cuál es el problema para sistemas impulsivos? Es la definición de estabilidad que se usa. Y el problema es que la estabilidad usualmente asegura que hay una convergencia hacia el equilibrio a medida que transcurre el tiempo. Pero en los sistemas impulsivos no solo nos tenemos que preocupar por si transcurre, qué tiempo transcurre, sino que hay que asegurar mayor convergencia si hay mayor cantidad de impulsos o saltos en el mismo periodo de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta una propiedad más fuerte de estabilidad que le llamamos estabilidad asintótica uniforme global fuerte, se recupera para sistemas impulsivos esa robustez que se observa en los sistemas no impulsivos. Bien. Entonces, con esa propiedad más fuerte de estabilidad tenemos mismos tipos de robustez que para sistemas no impulsivos. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema ahora para sistemas impulsivos? No existen resultados basados en funciones de Lyapunov que tan acostumbrados estamos a usar para asegurar esta estabilidad fuerte.
que además tengan mínima regularidad en las funciones del sistema y de las funciones de Lyapunov, y que no me impongan condiciones sobre cuán frecuentes o no frecuentes tienen que ser los saltos al sistema, ¿no? Entonces, nuestra contribución para este trabajo viene por este lado. Brevemente, vemos un sistema impulsivo está definido por una evolución continua con ecuaciones diferenciales ordinarias, una ecuación de salto y una sucesión de instantes donde suceden los saltos. Los saltos suceden cuando los tiempos están en esa sucesión, ¿no? Con mínimas hipótesis sobre el sistema, que exista solución única y que tengamos una acotación razonable en el impulso, o sea, que el salto no pueda ser cualquier cosa, que tenga una cierta acotación razonable, y con otras hipótesis muy usuales para la función de Lyapunov, que esté acotada por abajo y por arriba de la manera usual para sistemas no impulsivos, que si evalúo la función de Lyapunov sobre una solución, el resultado sea continuo mientras no haya ningún impulso. Obviamente cuando hay un impulso puede ser discontinuo en ese momento. Que tenga derivada negativa cuando la evalúo sobre una solución, es una condición usual que uno le pide a la función de Lyapunov, ¿no es cierto? Pero acá la derivada es negativa entre impulsos. Y la clave o la diferencia es qué pasa cuando hay impulsos, en los instantes de impulso. Y lo que nosotros le pedimos a la función de Lyapunov para poder asegurar esta estabilidad fuerte mediante esta función de Lyapunov es que el incremento entre un instante de impulso y el anterior sea negativo. O sea, no pedimos que en el instante de salto decrezca la función de Lyapunov, sino que le pedimos que decrezca con respecto al salto que ocurrió anteriormente. No en todo tiempo. Bien, entonces nuestra contribución principal en este trabajo es que si el sistema impulsivo y la función de Lyapunov tienen esas hipótesis mínimas que acabo de mencionar, entonces el sistema va a tener la propiedad de estabilidad fuerte que estamos considerando. ¿Bien? Y esta sería la idea. Si yo evalúo la función de Lyapunov a lo largo de una trayectoria, mientras no haya saltos va a decrecer, ¿no? Cuando hay un salto puede crecer. ¿Está bien? Este es el tiempo inicial, entonces acá no puedo decir nada. Pero después decrece y cuando hay el próximo salto, este valor acá va a ser más chico que el valor al inicio del salto anterior. ¿Está bien? Entonces lo que le pedimos es que decrezca entre saltos y decrezca en el instante de un salto con respecto al instante del salto anterior. ¿Sí? Esa es nuestra contribución, o sea, dar un resultado de Lyapunov para asegurar esta estabilidad fuerte para sistemas impulsivos. Bien, entonces, conclusiones, presentamos un método directo de Lyapunov, o sea, para asegurar estabilidad fuerte con una función de Lyapunov. Las hipótesis son muy generales, se le exige regularidad mínima a la función de Lyapunov, no le pedimos condiciones a los instantes de impulso más que sobre cuán frecuentes tienen que ser o cuán poco frecuentes tienen que ser. Y esto es una diferencia con respecto a resultados mucho más fuertes que sí existen, es que no hace falta que disminuya la función del Lyapunov en cada salto. Y la contracara o la parte difícil es que pedirle que el incremento sea negativo entre impulsos consecutivos es difícil de verificar. Porque uno tiene que tener alguna noción de cómo es la solución, que es lo que uno quiere evitar justamente cuando uno usa función de Lyapunov. Bueno, justamente para trabajo futuro estamos pensando que los ejemplos que están en el trabajo, si los quieren consultar, muestran que las condiciones del criterio no son nada restrictivas y que no podemos quitar ninguna condición porque tenemos un contraejemplo entonces. Entonces, lo anterior sugiere que las condiciones podrían ser también necesarias para la estabilidad fuerte y no solo suficientes. Entonces, tendríamos un resultado tipo teorema inverso de Lyapunov, que
si tiene la propiedad de estabilidad fuerte el sistema, va a existir una función de Lyapunov con estas propiedades. Bueno, y esto es lo que nos queda para trabajo futuro. Muchas gracias, espero no haberme pasado en el tiempo. Gracias, Hernán. Queda tiempo para una pregunta breve. Hernán de Batista va a hacer la pregunta. Sí. Hola. Bueno, no pongo video para no hacerlo muy lento. ¿Me oís, Hernán? Sí, te escucho perfecto, Hernán. Bueno, la pregunta está referida a lo último que comentás ahí y bueno, me hizo acordar la figura que mostrás sobre la evolución discontinua de la función de Lyapunov alguna vez que estudié algo de sistemas híbridos y donde la necesidad de que la función de Lyapunov sea decreciente en los trayectos continuos podía ser removida. O sea que, en definitiva, si la función de Lyapunov en cada instante tau era menor al instante previo y ciertas condiciones adicionales, podríamos hablar de que el sistema híbrido era discontinuo. Entonces, haciendo una analogía con los sistemas híbridos, y como vos decís que no podés remover ninguna de las condiciones, o sea, vos necesitás que la función de Lyapunov sea decreciente durante los intervalos continuos, ¿por qué no podría aplicar yo? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre un caso y el otro? Bueno, fíjate aquel dibujito que hice así mientras vos estabas hablando. Yo lo que decís es que pueda crecer, pero en el instante de salto sí o sí tenga que crecer contra el instante anterior, ¿verdad? Sí, puede haber una condición adicional. Lo que yo te digo que no necesariamente tenía que ser siempre decreciente de manera Claro, continua. entonces el problema es que si vos le pedís solo esto y no le pedís que sea de... Ojo, es una función de Lyapunov variante en el tiempo. Entonces, no quiere decir necesariamente que la trayectoria se tenga que acercar al equilibrio entre instantes de salto, sino que al evaluar la función de Lyapunov variante en el tiempo sobre la trayectoria, el resultado de todo eso disminuye entre saltos. ¿Está bien? Puede ser que la trayectoria en realidad se aleje entre saltos, pero la función de Lyapunov, por su variación temporal, disminuye más de lo que se aleja la trayectoria, ¿se entiende? Pero si nosotros quitamos esa condición y no le pedimos que todo eso decrezca entre saltos, puede pasar algo como esto y claramente no hay estabilidad. ¿Está bien? Sí, no, está bien, ese es un caso que vos me decís, pero a lo que me refiero yo es que suponete cualquier curva de todas estas que tenés acá, ¿sí? Con el mismo punto inicial y final, pero vos tenés una parte decreciente y después creciente. Sí. O sea, ensayás cualquier intervalo de esto con los mismos puntos inicial y final y dibujar una trayectoria que sea decreciente y después creciente. Ajá. Sí. Entiendo que un sistema híbrido bajo esas condiciones también es estable. ¿Sí? Te pido permiso, Hernán, para... Dale, José Luis. El tema es, lo que vos decís son resultados para híbridos, pero hay temas en la definición de estabilidad. Por ejemplo, no asegura que sea uniforme la estabilidad. O sea, podés tener estabilidad asintótica, pero no uniforme en ese caso. Sobre todo si los impulsos se van produciendo cada vez con menos frecuencia. Entonces, porque ustedes acá tienen además... acá la frecuencia puede tender a cero, puede tender a infinito, no hay una restricción okay. Entonces, hay resultados donde se pueden debilitar algunas de las hipótesis, pero tenés que reforzar otras, poner, por ejemplo, condiciones de lo que sucede entre impulsos. Ese es el tema. Y además, esos resultados que hay para híbridos de ese estilo que vos mencionabas, que son de Mitchell, de los años 90, por ahí, o 2000, principios de los 2000, el concepto de estabilidad no es fuerte en el sentido que nosotros le damos. Es el concepto de estabilidad usual de que el estado decrece
o converge a cero solamente teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, no la cantidad de impulsos que hay en cada intervalo. Está bien, no, yo no estaba cuestionando el resultado, al contrario, No, estaba no, no, tratando de entender. está buena la pregunta porque en realidad hay muchísimas definiciones de estabilidad. No es que hay muchas, pero a veces hay diferencias entre que algunas son uniformes, otras no son uniformes. Entonces, por eso a veces se presta como a confusiones, ¿no? Es algo común, uno escucha estabilidad asintótica y piensa en convergencia cero, simplemente, por ejemplo, y después está el concepto de convergencia uniforme, donde la convergencia es a cero, pero independiente de la condición inicial y esas cosas, ¿no? Entonces, por ahí viene la diferencia con lo que vos preguntás. Ahí deberíamos pasar al próximo trabajo, me parece. Sí. Ya no nos queda tiempo para más preguntas. Muchas gracias, Hernán. Gracias. A ambos Hernanes. No, gracias a ustedes. Gracias. Por la pregunta. Muy bien. Pasamos al siguiente trabajo y último de la sesión, que es formulación de un LPB MPC adaptativo para procesos industriales no lineales. Y el presentador es Hugo Pipino. Hola, ¿se está escuchando? Sí, se escucha, perfecto. Hola. Se ve también. Sí, ¿se ve bien? Sí, se escucha y se ve Genial. bien. Sí. Bien, muy bien. Bueno, el trabajo que voy a presentar es formulación de un LPB MPC adaptativo para procesos industriales no lineales. ¿Sí? Este trabajo lo hicimos en colaboración entre las Facultades Regionales San Francisco y Paraná de la UTN, la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y la Universidad Nacional del Litoral, ¿sí? De Santa Fe. Bien, bueno, como el título lo dice, nosotros queremos presentar una estrategia de control que sea en primer lugar adaptativo y además que nos permita realizar el control. Bien, esto nosotros lo planteamos en dos etapas, ¿sí? Una primera etapa que hace la adaptación del modelo y una segunda etapa que se centra en el control y justamente en la discusión que venían hablando, dar estabilidad y factibilidad al problema de control. Un poco para centrarnos... No se está viendo la presentación. ¿No? No. A ver si lo comparto nuevamente. ¿Ahí se ve? Estoy en... Ahora sí. ¿Sí? Si avanzo, ¿se ve? Sí, se avanza. Bien, bueno. Nosotros nos centramos en procesos no lineales, los representamos a través de modelos de parámetros variables. Esto podría ser aplicado a modelos lineales variantes de tiempo o modelos cuasi LPB, ¿sí? Cuasi lineales de parámetros variables. A ese modelo representado de esta manera, ¿sí? Que vemos que tiene una A y una B en espacio de estados dependientes de un parámetro ρ, lo vamos a asumir que está dentro de un conjunto, omega. Nosotros tenemos los vértices conocidos, ¿sí? Vamos a tener A1, B1, A2, B2, ¿sí? Vértices conocidos. De esta forma, cualquier modelo en el interior de ese conjunto omega los podemos obtener como una suma convexa de esos vértices conocidos que son lineales e invariantes en el tiempo, vamos a considerar. Para que sea una suma convexa, ¿sí? Nosotros definimos esa variable mu, que la sumatoria de los L mu va a tener que dar 1 y siempre van a tener que estar entre 0 y 1 esos mu individuales. Eso como para centrarnos entonces un poco. La formulación que nosotros proponemos, como les dije, es en dos etapas, ¿sí? La primera etapa va a tener un horizonte hacia atrás, ¿sí? Y va a buscar adaptar el modelo, encontrar ese mu que nos permita seleccionar un modelo en el interior de ese conjunto omega a partir de los vértices. Como lo realizamos a través de un estimador de horizonte móvil, que va a tener un funcional de costo cuadrático, que va a pesar el error, ¿sí? el error que tiene entre los datos ya medidos, ya los tenemos, respecto del modelo LPB que nosotros estamos esperando o que queremos obtener. Y por otro lado, la varianza de esta variable mu, que es la variable de ajuste que nos va a determinar ese modelo.
¿Qué otras restricciones le pedimos? Lo que vimos recién, que nuestro modelo, ¿sí?, incierto, o nuestro modelo en el interior, justamente pertenezca a omega, ¿sí? Va a ser una suma convexa de los vértices. Entonces, resolviendo este problema, obtenemos un mu que nos permite determinar el modelo ahora lineal, porque es un modelo único, ¿sí? Va a tener una A fija y una B fija, ¿sí? Es un modelo lineal que nos va a permitir realizar el control. Esto vamos a hacer en cada instante de muestreo, ¿sí? Justamente por eso nuestro modelo se va a ir adaptando a lo largo del tiempo. El segundo paso es justamente el control. En nuestro caso optamos por un MPC para seguimiento, ¿sí?, que usa una variable, una pseudo referencia artificial. Ya es conocido, está en la literatura. Su costo es cuadrático también, y en las restricciones, ahora nuestro mu es conocido, ¿sí?, como se ven en las ecuaciones azules. Nosotros tenemos que determinar el modelo para predecir, y a través del mu que obtuvimos del problema anterior, vamos a determinar ese modelo LTI para hacer las predicciones. ¿Por qué lo estamos ajustando de esta manera? Porque si es un modelo no lineal, caeríamos en una programación no lineal, lo cual es costoso. De esta manera, seguimos con programación QP, ¿sí?, o sea, programación lineal cuadrática, que es mucho menos costosa computacionalmente. Para garantizar la estabilidad de este controlador, tenemos que ver dos cosas, ¿sí? En primer lugar, que el costo, ¿sí?, principalmente el costo terminal, sea una función de Lyapunov decreciente, y además que nuestro conjunto terminal, a predecir el último paso en el OT, sea o esté contenido dentro de un conjunto invariante. Para determinar el costo terminal y ese conjunto invariante terminal, vamos a resolver en primer lugar este problema, ¿sí?, que se está viendo en pantalla, donde tenemos una P, que es la P que estaba pesando justamente ese costo terminal, que vamos a pedir que sea definida positiva y que además cumpla o satisfaga esa desigualdad matricial. Esta desigualdad matricial, a través del complemento de Schur, se puede demostrar que representa justamente una función de Lyapunov decreciente. O sea, le estamos pidiendo que el costo resultante sea decreciente para los L vértices conocidos. ¿Bien? Obtuvimos P. Con esa P podemos obtener una realimentación, ¿sí?, que nos va a permitir obtener ese conjunto terminal invariante. Entonces, con la P que obtuvimos en el tema anterior, obtenemos esta capa que, por los métodos tradicionales de cálculo de conjuntos invariantes, vamos a obtener los L conjuntos invariantes terminales. La intersección ponderada, ¿sí?, afectada por un lambda, de esos L conjuntos terminales nos va a determinar un único conjunto terminal para los L vértices que nosotros estamos considerando. Ese conjunto terminal tiene que satisfacer que sea invariante para los L vértices que nosotros le estamos pidiendo. Bien. Con esto ya tenemos la formulación completa de nuestro controlador, ¿sí?, adaptativo. Nosotros lo verificamos vía simulaciones, usamos un modelo no lineal, que es un CCTR, un reactor continuo de tanquitado, donde controlamos caudales de enfriamiento y de salida, ¿bien?, y medimos la temperatura, la concentración y el nivel. En este caso es un modelo altamente no lineal, ¿sí? No puse las ecuaciones para no cargar tanto, pero tiene exponenciales en los estados, ¿sí?, lo cual complicaría una solución directamente con las ecuaciones no lineales. Los resultados que obtuvimos son estos, ¿sí? Un nominal de referencia, ¿sí? Vemos que es muy similar, tiene una cierta ventaja en la concentración del reactivo y en la temperatura, que justamente son las variables no lineales de nuestro modelo. En esta gráfica vemos la adaptación del modelo, ¿sí? Como les dije, es mu, lo que nos hace es seleccionar distintos modelos a lo largo del tiempo. Acá vemos que inicialmente comienza con un modelo, que es el 1, y va alternando esos modelos, ¿sí? Incluso
ponderados, ¿sí? Vemos que en este usa, por ejemplo, un 70% del modelo 4, ¿sí? Y está pesado junto con el modelo 1 y el modelo 2. Después alterna y alcanza un modelo que va a ser, que está equilibrando, que mejor se está adaptando a esos datos. Bien, entonces a lo largo del tiempo va adaptando esos modelos. Bueno, en esta trayectoria, un poco lo que la dejé a esta gráfica para mostrar el conjunto invariante, cómo quedaría. ¿Sí? Ese sería el conjunto invariante terminal. En nuestro caso usamos 9 modelos vértices, entonces para los 9 modelos vértices que tiene nuestro conjunto omega. Para resumir un poco los resultados que obtuvimos, los índices de error, ¿sí? El IA, el ITA y el ICE, nos mostraron un mejor desempeño de nuestro controlador, de la propuesta adaptativa, en concentración y temperatura, que justamente son las variables no lineales y el objetivo de control principal en un reactor de este tipo. Y además vimos que presenta un mejor desempeño en el esfuerzo computacional. El esfuerzo computacional, el porcentaje del tiempo de muestreo, cuánto utilizamos para realizar el control, para calcular la próxima secuencia de control. En nuestro caso nos dio menor porque la adaptación permite achicar los horizontes, ¿sí? En el caso del LPB-MPC usamos un horizonte de 5 pasos y ya permitía el control. En el caso del nominal necesitamos de 22 pasos para que encuentre solución factible. ¿Bien? Entonces presenta un mejor desempeño en término computacional. Como conclusiones entonces presentamos esta técnica de MPC adaptativo para no lineales que utiliza 2 etapas. Una primera etapa que adapta el modelo, ¿sí? A un modelo invariante en el tiempo, y una segunda etapa que realiza el control asegurando estabilidad asintótica, convergencia y factibilidad recursiva mediante, dijimos, funciones de Lyapunov decreciente en el costo y un conjunto terminal invariante. Bien, y además demostrar mejor desempeño frente a las no linealidades nos demandó menos tiempo, o sea, fue más eficiente en términos computacionales también nuestro control. Bien, no quería sacar mucho tiempo, así que con eso terminaríamos. Muchas gracias, y ahí dejé un email por si hay alguna consulta, además de las preguntas que tengan ahora. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la presentación. Dado que nos hemos excedido ya del tiempo, son casi 12:45, vamos a posponer el tema de las preguntas, se las pueden hacer al mail de referencia, así que vamos a dar por concluida la sesión de estimación y control 1. Les agradezco a los presentadores y a los asistentes por el comportamiento también. Muchas gracias y que tengan buen día.